uno ha obrado un milagro extraordinario. Así que desde ya te estamos invitando también a ese día glorioso, donde muchos siervos del Señor nos vamos a unir para honrar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor de una manera poderosa y de una manera extraordinaria. Así que Dios tiene algo maravilloso para ti. El milagro que vas a escuchar esta noche, que Dios obró en la vida de nuestro hermano, ha sido una bendición gloriosa, y eso es lo que Dios quiere obrar contigo hoy. Hoy Dios va a obrar un milagro maravilloso. Hermano César, ha sido una bendición poder estar aquí con usted. Es una bendición maravillosa. Hemos entendido que Dios ha llamado gente tan especial y ha escogido gente maravillosa. No cabe duda que hay mucha gente atrás de cámaras, ahí en la intimidad de su hogar, como usted lo dijo, que Dios está llamando también, que Dios está obrando de una manera especial y que Dios está haciendo en su vida, en este instante, algo maravilloso. Tenemos entendido, hermano César, que usted nació en el Evangelio, conoció el Evangelio desde sus primeras palabras, desde sus primeros pasos, en una familia cristiana, y es una bendición, porque su niñez, su adolescencia y su juventud la vivió también conociendo de la palabra del Señor, y creemos que fue ahí también donde Dios inició este llamado glorioso. ¿Cómo fue esa experiencia, hermano? Yo creo que cuando se trata de hablar del poder de Dios, a veces nos quedamos cortos de palabras, hermano Raúl. A veces lo que más se nos va por alto es cómo fue que Dios puso sus ojos en nosotros. Yo me he dado cuenta de que hay gente que entre más favorecida es por Dios, menos recuerda, menos testimonio da y menos explicación viene a dar de la misericordia de Dios. El día que yo caí postrado en cama, sin poder comer, sin poder dormir, sin poder movilizarme como se moviliza cualquier persona sana, fue algo bastante doloroso, tenebroso, desesperante. En el tiempo de la enfermedad que yo pasé, llegó mucha gente a orar por mí, mucha gente a orar por mí, y mucha gente que aparentaba una cosa y al final era otra. Yo recuerdo que doctores que me examinaron todavía dijeron lo siguiente: usted no se va a lograr, usted se va a morir, porque lo que usted tiene es algo que no puede ser curado tan fácilmente. Mi cuerpo se puso hinchado, mi cuerpo cambió de color, mi pelo se empezó a caer. Gente que llegaba a verme decía: usted tiene cáncer, porque se siente el mal olor, usted hiede mucho. No querían estar cerca de mí. Era un dolor, era una tristeza bastante desesperante por la situación en la que yo me encontraba. Llegaban muchos hombres a ungirme, a darme tomas, y no sucedía lo que ellos según decían que iba a suceder. Y algo pues solo me miraban, decían: no, usted está hechizado, usted tiene una brujería,
usted de plano pues alguien engañó. Y habían cosas que a mí me confundían, me equivocaban, o sea, me hacían como volver loco, porque unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Y recuerdo que antes de que esto sucediera, yo pasé por un momento de desprecio, pasé por un momento de sufrimiento fuerte dentro de mi familia, a tal extremo de sufrir abusos, maltratos, rechazos fatales, como se dice. Y repetidas veces yo hasta decía morirme, yo decía matarme, y lo hice, lo intenté hacer varias veces, pero cuando los propósitos de Dios ya están hechos, o sea, cuando el programa de Dios ya está hecho para con nosotros, el milagro sucede porque sucede, y Dios nos libra de la misma muerte, aunque el diablo no lo quiera. El sufrimiento para mí fue bastante doloroso, bastante tenebroso, porque había una mesa a la par de mi cama que se mantenía lleno de medicamentos, analgésicos, antibióticos, cosas que supuestamente la gente me llevaba, que doctores recetaban para que yo pudiese curarme. Había una fiebre sin parar en mí, habían dolores en mi cuerpo, pastor, desesperantes. Había noches enteras que no podía dormir, no podía comer, ni frío, ni tibio, ni caliente. Mamá lo que hacía era cocer las verduras, licuarlo y dármelo por medio de una pajilla. Era así únicamente como yo podía ingerir alimentos. Y no alargando esta historia o este testimonio, solo recuerdo que en el tiempo de estar postrado en esa cama, Dios me permitió tener muchas experiencias con gente que entre comillas ama a Dios, que sirve a Dios, pero que no es de Dios, ¿verdad? Y es una historia bastante larga, que cuando a veces yo lo traigo a mi memoria, a veces como que me entristece, ¿verdad? Por lo que pasé. Un ministerio nunca se obtiene de la noche a la mañana, un llamamiento no se obtiene así de repente. Ya me habían dicho del llamamiento que Dios me hacía al ministerio. Yo le había dicho a mi mamá, yo ministerio no quiero, yo no quiero ministerio porque soy muy enojado, soy muy alterado, muy delicado y no me gusta, no, yo ser siervo de Dios no quiero. Yo prefiero trabajar o dedicarme a otra cosa, pero no ser siervo de Dios, porque a mí me consta cómo he visto yo sufrir a otros y no lo quiero. Y recuerdo que en los últimos momentos de sufrimiento, mamá especifica claramente con papá y mis hermanos que estaban por allí, que yo tuve una muerte de entre 8 a 9 horas cabales. Y yo recuerdo que en esa muerte que yo tuve, yo sentía que no me había muerto, yo sentía que era un sueño lo que yo había tenido. Pero lo que sí me entristeció fue cuando yo pude ver, cuando empecé a salir de mi cuerpo, yo miraba a mi otro yo. Miraba a mi otro yo que estaba allá en la cama, y miraba que yo me iba alejando de la casa y me miraba allá acostado. Pero yo miraba que mi cuerpo salió de la lámina, salió de la casa, y entre más momentos se alejaba más y me iba mirando yo
Esa fue la preocupación, donde yo empecé a llorar y decía, pero ¿por qué me estoy yendo? ¿Y por qué estoy allá? Es algo que no se puede explicar a cabalidad. Yo solo oía gritos de mi mamá, gritos de unas siervas de Dios que estaban ahí alrededor de mi cama. Pero no se me va a olvidar las palabras de un hombre de Dios que llegó a la casa preguntando por mi nombre. Y recuerdo que dijo, ¿aquí vive César Cetino? ¿Es aquí donde vive la familia Cetino? Y mi papá atendió y dijo que sí. Y él dijo, yo soy un hombre de Dios y vengo de parte de Dios. Yo estoy ayunando en el bosque. Entonces se hacían los ayunos y las vigilias en el bosque de Zumpango, Chimaltenango. Y dijo, yo allá estaba bajo de un árbol cuando el Señor me dijo, ve a la casa de la familia Cetino y ve a decirle a César Cetino lo que yo te voy a decir. Dice el Señor que ya no seas más rebelde, porque lo que quiere es que trabajes para su obra. Cuando él me vio, empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar en lenguas y en lenguas. Fue una actitud distinta a la que otros tenían cuando llegaban a verme. Hay gente que solo me miraba y decía, yo siento en el espíritu que usted tiene una brujería y pagaron un brujo en tal parte. Pero solo se inventaban las cosas. Otros decían, el Espíritu de Dios a mí me está revelando que a usted le tenemos que dar un vaso de aceite con sal mezclado con agua, y hacían un montón de cosas. Llegó un momento en el que yo hasta sentía miedo cuando alguien decía, buenas tardes, le venimos a orar por el hermano. A mí me daba hasta miedo, porque llegaron unos supuestos siervos de Dios, y cuando me vieron dijeron, no, él tiene espíritus inmundos y hoy se tiene que ir. Yo recuerdo que me bajaron de la cama en un petate y me empezaron a pegar, pero como que si le estaban pegando a un animal. Me agarraron del cuello y decía, salí de ahí, diablo. Y Dios mismo permitió eso. Dios mismo lo permitió. Permitió que yo viese todo eso, para que me diera cuenta quiénes trabajan bajo la dirección de su espíritu y quienes hacen las cosas únicamente por emoción. Recuerdo que un pastor se sacó el cincho y dijo, el Señor me hace sentir, dijo, que el demonio se va a ir con 22 cinchazos. Me cinchació duro. O sea, yo tenía moretones, yo tenía heridas, tenía golpes en mi cuerpo. Por eso le digo que llegó un tiempo en el que yo hasta me asustaba. A mí me daba hasta miedo cuando yo oía que decían que iban a orar por mí. Hay cosas que por ética, que por respeto yo no lo puedo decir. Yo sufrí hasta abusos cuando estuve postrado en cama, de personas supuestamente siervas de Dios que llegaban a orar por mí. Pero para no hacer largo esta historia, recuerdo que el hombre de Dios que llegó, desde que me vio, empezó a hablar en lenguas y decía, ya lo vi, Señor, ya lo vi, decía. Pero yo pensé que se refería a mí, pero sucede que no se refería a mí, porque luego se acerca a mí y me dice, hay un personaje acá en esta casa y a cada ciertas horas, dijo, desciende para azotarlo. Ese personaje es un ángel muy alto y tiene como una vara de hierro que cada ciertas horas baja y azota su cuerpo. Es ahí donde usted ya no puede dormir, es ahí donde usted ya no puede actuar bien, es ahí donde usted se desespera, donde siente que se está muriendo. Y yo empecé a llorar y me dijo, el Señor me ha enviado a ungirlo, porque dice el Señor que usted va a ser levantado para cantar, para predicar, para ministrar, para consejería. Y empezó a hablar en lenguas. Y cuando ese hombre se acercó a mí, desde que él se acercó, yo empecé a sentir algo que no se puede explicar a cabalidad. Sentía que mi cuerpo corría como una electricidad
electricidad que me hacía sacudido en la cama y me dijo, dice el Señor que desde hoy usted va a ser levantado de aquí. Dice el Señor que desde hoy usted va a empezar a comer. Dice el Señor que usted va a ser levantado para ir y pregonar las buenas nuevas de salvación. Me ungió con aceite. Recuerdo que en esto de mi muerte, que cuando yo especifico, cuando yo testifico de cómo fue que yo volví a la vida. Cuando yo volví a la vida, habían coronas, habían flores, se había mandado a encargar el ataúd, había gente esperando el momento de mi vela. Recuerdo que ese velorio se convirtió en una vigilia, porque había gente que estaba a la expectativa de lo que estaba pasando conmigo. Mucha gente que me había conocido a mí vendiendo limones, vendiendo chiltepe, vendiendo helados, vendiendo chocobananos, vendiendo queso, vendiendo crema, vendiendo gelatinas, vendiendo tamales que mi mamá hacía, chuchito. Mucha gente que me había conocido y no creía en lo que Dios me había entregado, en lo que Dios había dado a mi vida, empezó a quedarse maravillada, porque cuando Dios obra en la vida del ser humano, obra para la gloria de su nombre. Y si lo levanta uno, es para que uno vaya y alumbre a los que están en la oscuridad y pueda ser de bendición para los que piensan que no hay solución para el proceso que están pasando. Es mucho lo que tengo que hablar y comentar del poder de Dios. Le comparto el mismo micrófono. Qué bendición, hermano. Realmente uno se queda admirado de cómo Dios obra de una manera maravillosa. Hay una secuencia en este tiempo, y no cabe duda que en los tiempos anteriores, pero en este tiempo hay una secuencia donde muchos hombres de Dios, como el que usted menciona de último, se manifestó de una manera con una unción profética genuina del Espíritu, donde obró algo maravilloso Dios a través de él. Pero muchos hombres de Dios en este tiempo también se han movido en una palabra, en un estudio donde Dios nos ha llevado, que es el libro de Isaías. Y cuando lo estoy escuchando, estoy recordando Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías. Hay una manifestación angelical en el capítulo 6 de Isaías, donde, si recordamos, después de un proceso lindo y maravilloso y una palabra profunda que tiene ese llamamiento desde su primera frase, desde su primera oración, aquellos serafines, uno de ellos toma un carbón encendido con una brasa y va y toca los labios de Isaías y dice: con esto es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no dice que sabroso, que rico, que qué bueno, quémame más. Hubo un ángel, según el testimonio suyo, que venía y le atormentaba en esos momentos difíciles. Había una purificación de Dios interviniendo en ese llamado, interviniendo de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, porque empezaba a purificar y a confirmar ese llamado que ya existía. Estos días, hablando con los hermanos y hermanas que han tenido este llamado de igual manera, nos hemos dado cuenta que ya existía ese llamado, ya se movía ese llamado, ya se manifestaba ese llamado de Dios en la vida de ustedes de una manera especial. Y no cabe duda
que el enemigo que vino a robar, matar y destruir, quería aniquilarlo, quería interrumpir su vida, quería detenerlo. Pero gloria al Señor, que el mismo Dios en esa manifestación gloriosa obró un milagro extraordinario. Y no cabe duda que aquellos que hoy nos están escuchando y nos están viendo, porque hay gente también que Dios ha estado llamando de una manera especial, y que Dios en esa manifestación gloriosa está obrando ese milagro, y creo que en ese tiempo fue donde usted pudo sentir esa revelación genuina, ya no solo del llamado anterior, de las experiencias anteriores, sino ahora en carne propia, como Dios empezó a obrar ese llamamiento para su vida. A través de ese milagro, hermano, ¿cómo fue ese llamamiento de Dios? ¿Cómo empezó a obrar el Señor y a confirmar ese llamamiento de una manera especial? Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, hubieron profecías hacia la vida de ella, hablando de un ministerio sobre mi vida, hablando de algo único en mi vida. Dijeron a mi madre en profecías que el hijo que iba a nacer era varón y que era un ministerio poderoso la cual había sido puesto en él. Las profecías han sido dadas por gente que yo no conozco. Siempre he dicho que no me gusta trabajar con emoción, ni andar buscando a dónde puedo llegar más lejos o con quién me puedo, digamos, unir para poder salir más lejos. No, hasta hoy llevo 28 años de estarle cantando al Señor. Yo era un niño cuando yo ya cantaba. Yo no había entendido el llamamiento de Dios, pero sí había sido dada la palabra de Dios, ya habían sido dado mensajes, ya se había hablado de parte de Dios del llamamiento mío. Soy el único de toda mi familia, somos una familia grande. Tengo tíos, tías, primos, primas que sin duda alguna pues me están mirando. Hay varios de mis hermanos que sin duda pues también me están mirando en esta noche. Y hay muchos amigos y amigas que estudiaron junto conmigo, que sin duda me ven en este momento. Mi llamamiento sucedió, el desarrollo de este ministerio se dio después de rechazos terribles que sucedieron dentro de mi misma familia. Sufrí una guerra bastante fuerte, un desprecio bastante fuerte dentro de mi propia familia. Inclusive pues tuve abusos sexuales de 4 de mis mismos hermanos. Cuando a mí me piden que yo comparta a profundidad de esta historia, a veces me detengo porque siento que no puedo hablarlo a perfección. Solo recuerdo que 2 de ellos me llevaron un día con ellos a hacer leña, y recuerdo que mientras estábamos dentro del cafetal buscando leña, 2 de ellos me agarraron a la fuerza, me metieron dentro de un tragante donde pasaba el desagüe del pueblo, el desagüe central. Recuerdo que el plan de ellos era que me llevara el tragante porque era profundo y era con mucha presión. Recuerdo que ellos me habían dicho:
te tenemos que matar, sos una bestia, sos un infeliz, sos un bueno para nada, para nosotros no eres de la familia, no eres nada para nosotros, eres una basura, eres lo peor de la familia. Y yo recuerdo que me metieron y no fue fibra mía, no fue técnica mía ni nada, pero con los codos yo logré quedarme detenido donde pude, y con mis rodillas me logré detener todavía dentro de ese desagüe. Yo recuerdo que taparon esa tapadera y era un vapor horrible, como cuando uno está en una sauna, un vapor horrible que subía de ese tragante, y yo gritándoles y no me podían oír sin duda, o me oían, pero el plan era destruirme y mandarme por ese tragante. Yo había sido abusado esa noche al amanecer, y recuerdo que cuando yo más les gritaba, solo abrieron la tapadera y se acercaron a mí, y lo que hicieron fue orinarse sobre mí. Y cuando se orinaban encima de mí, yo empecé a llorar y decía que por qué me hacían eso. Y recuerdo que solo se orinaron encima de mí y se fueron. Al momento andaba un vaquero dentro del cafetal. Al oír mis gritos se acercó donde estaba el tragante y me dijo: mijo, ¿qué haces ahí? Me dijo. Y le dije yo: mis hermanos me metieron aquí. Y recuerdo que fue y con su machete cortó una vara, la metió y me dijo: agárrate duro, te voy a sacar. Me sacó de ese lugar, y cuando me sacó me abrazó y me dijo: ahora no entiendes por qué pasa eso, pero más adelante lo vas a entender. Tus hermanos, por haber hecho eso con vos, van a vivir malditos, pero vos vas a vivir bendito y vas a ser bendecido de parte de Dios. De esos 4 hermanos que abusaron de mí sexualmente desde mi niñez, solo está vivo uno nada más. Yo solo le digo a Dios que Él siga teniendo misericordia. Yo crecí con un odio, con un gran rencor. Sufrí muchos rechazos por papá, muchas cosas que sucedieron. En mi mente había una raíz de amargura que yo dije: cuando yo crezca, yo voy a tener dinero y voy a matar a mis hermanos. Los voy a matar. Recuerdo que cuando murió el último de mis hermanos que me hizo tanto daño, todavía me pidió perdón. No los podía perdonar, ni a mi papá ni a mis hermanos. Yo no los podía perdonar por los daños, por las cosas que sucedían. En los primeros 40 días de ayuno que el Señor habló que teníamos que hacer, el Señor habló a mi vida y me dijo: tienes que ir y perdonar a tu papá y perdonar a tus hermanos. Yo decía: pero ¿por qué yo tengo que perdonar a mis hermanos si yo no les he hecho daño? Son ellos los que me han hecho daño a mí. Y yo lloraba y me retorcía y decía: no, ¿por qué yo voy a ir a pedir perdón? Si el daño no lo hice yo, el daño lo hicieron ellos. Yo recuerdo que cuando mi mamá se enteró, me dijo: te voy a llevar para donde mi mamá, te vas a ir a vivir allá con ella. A la semana cabal yo empecé a ser abusado por uno de mis tíos, y fue ahí donde yo repetidas veces quise quitarme la vida, porque yo sentía que en ningún lado yo hallaba reposo, yo hallaba paz, o yo hallaba solución en mis problemas. Yo me corté las venas de mis manos, hice el intento de matarme de distintas maneras. Dios no lo permitió. Y mientras estaba en el proceso más fuerte, Dios continuaba hablando a mi vida
y continuaba hablando a mi vida de que iba a levantarme, que iba a bendecirme. Amo mucho a mi papá, amo mucho a mi mamá. Hoy que Dios me ha bendecido, hoy que yo tengo una familia, tengo a mis hijos, yo hablo con ellos y les digo que mi vida no ha sido fácil, no fue fácil. A mí no me da vergüenza decir de que yo fui un vendedor de la calle. Mi ministerio yo lo empecé predicando en los buses, predicando en los mercados, predicando en los parques, así como Dios me lo había dicho que fuera y que predicara. Y así lo hice. Y conforme fui obedeciendo fue cuando el Señor empezó a ampliar el ministerio. Empezó Dios a levantarme en el ministerio. Y esas raíces de amargura se fueron apagando. El amor dice que es lo único que echa fuera el temor. El amor es lo único que libera el corazón de cualquier ser humano. Es el amor únicamente que lo hace libre a uno y lo hace andar tranquilo, lo hace a uno vivir seguro. Hoy soy el único de la familia que por misericordia de Dios recorre muchos lugares, y yo amo a mi familia y apoyo a mi familia, valoro a mi familia en todo lo que yo puedo hacerlo con la ayuda de Dios. Y hay mucho que hablar y contar de lo que Dios ha hecho conmigo, porque inclusive desde que yo era niño yo tenía una hernia. Era una bola como ver una naranja, una bola muy grande en la parte de mi ombligo, como se dice. Y de igual el Señor me sanó en un ayuno, y lo que el Señor promete lo cumple. Y todas esas ganas que yo tenía de matarme, todas esas ganas que yo tenía de acabar con mi propia vida, porque fueron tantos daños que yo recibí. Yo le hice comentario a otros hermanos que yo sufría, y les decía, yo quisiera contarle a mi mamá todo lo que a mí me pasa. A los meses cabal de estar con mi abuela, llega otro de mis tíos y me dice, aquí no vas a comer de gratis, aquí no vas a estar de gratis, aquí tienes que pagar por comer lo que comes aquí. Aquí no creas que todo es regalado, así que paga con cuerpo. Pues empecé a ser abusado por otro de mis tíos, y fue ahí donde yo recuerdo que yo mismo fui a la tienda y compré unas bolsitas de matarrata. Lo disolví en un vaso de agua y dije, me lo voy a tomar. Me ven como que fuera una basura, me ven como que yo no sirviera para nada. Si me voy para mi casa va a pasar lo mismo. Yo siempre mantuve una foto donde mis hermanos tenían zapatos, tenían ropa, yo estaba descalzo y con una pantaloneta. A mí me dolía mucho cuando a mis hermanos se les compraba ropa, zapato, menos a mí. Yo recuerdo que a la hora de dormir, en una cama de burritos y tablas, ahí se dormían mis hermanos. Yo tenía que dormirme a la par de mi mamá. Mi mamá tendía un su corte y así a la par de mi mamá me tenía que dormir yo. A la hora de comer a mis hermanos se les servía en la mesa. Muchas veces yo fui sacado, porque yo no era parte de la familia. Hoy por misericordia de Dios soy el más querido de mi familia. Hoy por misericordia de Dios yo no me veo igual que ellos. Antes yo no tenía chamarra para taparme, me tapaba con un corte de mi mamá. Antes yo era el que menos tenía zapato, era el que menos ropa tenía. Fue ahí donde se fue perfeccionando la grandeza de Dios, el amor de Dios. Yo recuerdo que en un ayuno me dijo el Señor, saca de tu corazón el odio, la amargura. Perdona a los que te han hecho daño, perdónalos y te voy a bendecir. Y yo decía, no puedo perdonarlos, los voy a matar. Pero después todo cambió.
Hoy yo quiero decirle a esas personas benditas que me están mirando, sí se puede. No hay nadie que no pueda cambiar. No hay nadie que no pueda ser liberado si acude a Cristo. Hay mucho que contar, hay mucho que hablar. Yo recuerdo que un día me dijeron: yo quiero que usted venga a predicar a mi iglesia, pero quiero que cuente su testimonio de principio a fin. Y hay cosas que yo no puedo hablar, no las puedo decir, porque yo hasta sufrí abuso de pastores que llegaban a orar por mí cuando estaba postrado en cama. Yo dije: yo voy a matarlos, los voy a destruir. Porque qué duro es que le digan a la mamá: salgas, hermana, porque lo tengo que ungir solo a él. Había un odio, pero un odio terrible dentro de mí. Hombres que se miraban de Dios y al final eran otra cosa. Y repetidas veces era ahí donde yo lloraba, me mordía yo solo. En mi cuerpo yo tengo muchas cicatrices de las heridas que mi papá me dejó, como él me golpeaba. Yo no conocí cincho, no, con palo, con piedra, patadas, a manadas, con cable de luz o con manguera, con mi capal de cuero. Yo le digo a mis hijos: usted no los he corregido así. A mí me colgaron, me amarraron con un lazo los pies y las manos, me colgaron, me echaron fuego abajo como que yo era una iguana. Y es que yo no era un delincuente, yo no era rebelde, yo no era aragán, yo no era perezoso ni contestón, como hay muchos jóvenes hoy. Antes el asunto era así: el que trabajaba tenía derecho a comer, el que no, no. Hoy comen más los que no hacen nada que los que sí trabajan. Hoy, sin alargar más esta historia, yo solo sé decir que no nos hace falta nada. Tenemos la bendición de Dios, tenemos ropa para vestir, tenemos calzado. Hay gente que me ama, hay gente que me valora. Hay mucha gente que me llama, me escribe desde lejos y me dice: usted es mi padre espiritual. Hoy hay mucha gente que cree y confía en mi ministerio. Varias grabaciones que yo he hecho, los he hecho llorando, porque nunca me imaginé llegar a ser de bendición. Nunca me imaginé llegar a tener tanta gente que me siguiera, que me confiara, que tuviera fe en este ministerio. Cuando el Señor empezó a levantar mi vida, mantuve los ayunos de liberación, porque desde muy joven yo empecé a pastorear. Fue ahí donde yo tuve más envidia de mis hermanos todavía, porque ellos decían: no, vos por huevón, por muerto de hambre, es que no querés ir a trabajar con nosotros. Por eso la estás hueseando para siervo de Dios. Ahí vas a ver que te vas a morir de hambre. Inclusive varios de mis amigos que estudiaron junto conmigo me lo dijeron repetidas veces: por lo que no querés es trabajar, por eso la estás hueseando de siervo de Dios. Solo sé que hoy estoy donde estoy por misericordia de Dios, y he llegado a los países que he llegado por misericordia de Dios, y he prometido servirle a Dios hasta que Él venga por mi vida o venga por su iglesia. Yo solo le quiero decir a toda la gente linda que nos está mirando y que está compartiendo este testimonio: es necesario el proceso para progresar, y es necesario la batalla para poder decir: estoy en victoria. Es necesario sufrir abusos, sufrir desprecios, porque cuando yo empecé el ministerio, hasta pastores me cerraron las puertas repetidas veces. Hoy a mí no me da pena cuando un pastor me cierra una puerta. Digo yo: no me da pena, porque hoy ya no lo tomo como lucha, ya no lo tomo como una prueba, como lo que yo viví, como lo que yo pasé. A veces queremos reír bastante, pero lo que no queremos es llorar. Hay gente que se me acerca y me dice: ayúdeme, estoy sufriendo mucho. Y
Y a veces nos ponemos a platicar y me dicen: en la iglesia me hacen muchas caras, no me dan la mano. Además, en mi familia me han estado humillando mucho. Y les digo yo: usted no está sufriendo nada. Lo que usted está pasando no es nada para mí. Lo que yo pasé, lo que yo viví en carne propia fue algo muy doloroso. Hoy yo puedo apoyar a mi familia, yo puedo bendecir a mi familia. Varias veces que yo he podido visitar a mi familia y les puedo llevar de comer, les puedo llevar sus víveres, les puedo llevar lo que yo puedo. Lo hago con todo mi corazón. Hoy no me hacen falta las chamarras a mí para taparme. Hoy no me hace falta la comida en la mesa. Hoy no me hace falta ropa, no me hace falta calzado, no me hace falta un techo donde vivir. Hoy tengo muchos amigos que me apoyan, amigas, siervos, siervas de Dios, gente que me respeta, gente que yo nunca les he dicho: respétame porque soy siervo de Dios. No, el respeto no se pide, el respeto se gana. Cuando usted respeta, a usted lo respetan. Cuando usted ama, a usted lo aman. Y cuando usted valora, también lo valoran. Hay mucho que hablar, pastor. Wow, sinceramente hemos estado impactados, movidos. Hay una presencia de Dios aquí, porque la mayoría de los que estamos aquí en este set estamos quebrantados, llorando, no de tristeza, sino de poder en el nombre de Jesús saber que Jesús está obrando también en tu vida, que Jesús está obrando en ti, que Dios está obrando milagros de una manera preciosa. Y esta noche Dios le está hablando a multitudes. Dios le está hablando específicamente también a hombres y mujeres que en este tiempo están ahí postrados, esperando un milagro de Dios,